El movimiento BDS es una iniciativa palestina surgida desde su sociedad civil, de hecho es la mayor coalición de la sociedad civil palestina, lanzada en 2005, a imagen y semejanza de una campaña similar que contribuyó a la caída del régimen de apartheid sudafricano, y tiene numerosos grupos en todo el mundo que crecen cada día. Ya nos había invitado el Festival Rototom en 2014, mientras las bombas caían sobre Gaza, mientras se asesinaba a más de 2.200 personas, entre ellas más de 500 niñas y niños, a hablar sobre Palestina el BDS, al Foro Social del Rototom, y es un festival que tiene como bandera los derechos humanos y la paz. Entonces nos extrañó que en el año 2015 invitara a Matisyahu, que había recaudado fondos para el ejército israelí, ese mismo que había masacrado a niñas y niños, centenares de ellas el verano anterior. Matisyahu fue disinvitado, luego por las presiones del lobby sionista, las mismas que nos amenazan ahora y nos quieren juzgar ahora, se reinvitó el Rototom a Matisyahu con un eco mediático que nadie se esperaba, y nosotras y nosotros decidimos que ya habíamos informado y que era lo único que queríamos hacer. En finales de 2016 nos llegó una querella criminal por parte de un abogado sionista de Madrid, por la que nos pedía hasta 4 años de cárcel por coacciones, amenazas y incitación al odio. Este lunes 14 de enero, dentro de la fase de instrucción en la que estamos citadas y citados a declarar en la Ciudad de la Justicia de Valencia, y esperamos que se archive esta causa lo antes posible, porque, como vuelvo a decir, todo el mundo nos recuerda y nos dice que es un absoluto despropósito. Al contrario de lo que quieren, que es desactivarnos, están fortaleciéndonos, uniéndonos más y dándonos todavía más energía.